Bienvenidos a esta escuela dominical, edificando y desafiando a los cristianos para Cristo, en su diario Caminar con Dios. Este es un ministerio de la Iglesia Bautista Betel, cuyo pastor es Elmer Fernández, tocando vidas por medio de las enseñanzas de la poderosa Palabra de Dios, para así poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Acompáñenos. Dios quiere bendecirnos. Él nos ha dado su palabra para bendecirnos. Él nos ha puesto que escojamos. Ahí está el bien y el mal. Y los principios de la palabra de Dios son para ser bendecidos. Por eso tenemos la clase de escuela dominical, para estudiar la palabra de Dios. Gracias por tomar tiempo ahora para estudiar. Y yo oro que Dios te bendiga por causa de tu estudio de su palabra. Yo sé que Él lo hará. Disfruta la clase. Gracias al Señor. Buenos días a cada uno de ustedes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Amén. Dios es bueno. Qué precioso himno, ¿verdad que sí? A solas al huerto yo voy. Bueno, pueden sentarse. Vamos a empezar la escuela dominical. Antes de empezar, hermanos, algunos hermanos, pues las escuelas dominicales no se transmiten, sino que la escuela dominical se graban. Y algunos hermanos me preguntaban que si se están poniendo en el internet. Yo les dije que ya se están poniendo. Ahí usted puede ir a YouTube, ahí está la página de la iglesia. Usted puede suscribirse, Iglesia Bautista Betel. Usted lo puede buscar ahí en el search. Usted le pone Iglesia Bautista Betel, si usted no está suscrito a la página, y para que le lleguen las notificaciones de todo lo que subimos, en esta parte de aquí donde dice suscribe, usted le va a dar ahí y va a haber una campanita, y ahí usted le va a dar la primera campana para que cuando se suba algún video o algo, le llegue la notificación. Así que ya hay varias escuelas dominicales. La de otras semanas ya se han subido, la de los salmos de la semana pasada se subió. Hoy, Dios mediante, vamos a continuar la segunda parte de los salmos y la vamos a subir. Cada lunes voy a tratar de estar subiendo las escuelas dominicales, por si usted la quiere repasar, yo sé que a veces un poquito por el tiempo vamos un poquito a la carrera, pero si usted quiere repasarla nuevamente, los temas, ya hemos subido la resurrección de los muertos, la mayordomía, salmos, la doctrina de Dios. Si usted quiere ir allá a la página, suscríbase, si ya está suscrito, si no, dele a la campanita, para que le llegue la notificación. Bueno, estamos hablando del libro de los Salmos y mire cómo dice en el libro de Efesios, para empezar. La semana pasada leímos donde Jesús menciona los Salmos y mire la importancia de los Salmos. Efesios capítulo 4, versículos 18 y 19. Mire cómo dice este precioso versículo. Nos daremos cuenta, aunque los Salmos, hermanos, son un libro del Antiguo Testamento, pero los salmos son mencionados en el Nuevo Testamento. Fueron mencionados por Jesús, por el apóstol Pablo. Mire cómo dice Efesios, eso está en el Nuevo Testamento, Efesios capítulo 4, versículos números 18 y 19. Presta atención a lo que dice el apóstol Pablo. ¿Están ahí todos? Ok, estamos hablando de la segunda parte de los salmos. Mire cómo dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, se llenó del Espíritu. Versículo 19. Hablando entre vosotros con ¿qué? Salmos, himnos y cánticos ¿qué? Espirituales, alabando y cantando al Señor en vuestros corazones. Entonces aquí nos damos cuenta de algo muy importante del libro de los Salmos. La semana pasada, hermano, estuvimos hablando, un recuento rápido. La palabra salmo significa himnos de alabanzas. Es lo que significa el libro de los Salmos. Aunque muchos de los salmos son cantados, pero algunos de ellos también eran vivencias de los 7 autores o escritores del libro de los salmos. Dijimos que aproximadamente hay 7 autores. Siempre mencionamos el salmista David, y sí se menciona a David porque él escribió más de la mitad del libro de los salmos. Él lo escribió, por eso es el que más se menciona, pero él no era el único autor. Ahí tenemos a Moisés, tenemos también a Asaf, tenemos a los hijos de Coré,
a Hermán. O sea, hay aproximadamente 7. Puede ir al video de la semana pasada de Salmos, en la primera parte, y ahí lo puede ver un poquito más. Pero hoy vamos a ver, aunque los salmos son era el himnario del pueblo de Israel, y salmo significa himnos de alabanza, los salmos, que tienen 150 capítulos, que fueron escritos aproximadamente por 7 hombres, ¿qué tiempo duraron los salmos en escribirse? Mire aquí, fechas y periodos que se escribieron los salmos. Fue el libro, dice allí el PowerPoint, fue el libro más que tiempo tardó en escribirse, unos 1000 años. Y es porque los salmos son una compilación de poemas inspirados por el Espíritu Santo. ¿Por qué poemas? Porque los salmos son catalogados también como libros poéticos en la forma en la cual fueron escritos. Ahora, tardó mucho tiempo en recopilarse, porque como fueron escritos por diferentes hombres, aproximadamente 7, pues tardó un poco de tiempo en escribirse. Probablemente el autor más antiguo de esos salmos es Moisés, que escribió el salmo número 90 en el 140 antes de Cristo. El salmo muy precioso. En sí, como yo le dije la semana pasada, hermano, los salmos enseñan a uno a alabar a Dios, enseñan a uno lo que es la oración. Si usted es nuevo creyente, como les dije, pues usted empieza en el libro de Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, y termina el Nuevo Testamento. Si usted lleva tiempo en el Evangelio, pero no ha leído el Nuevo Testamento, pues yo le animo que lea el Nuevo Testamento primero. Ya nosotros hablamos de por qué leer el Nuevo Testamento. Esa clase después la voy a estar subiendo para que vea por qué la importancia de empezar a leer la Biblia en el Nuevo Testamento. Porque si leo el Nuevo, voy a entender más fácil el Antiguo, porque el Antiguo era la sombra y la imagen de lo que había de venir. El Nuevo es el cumplimiento. Por eso cuando usted lee el libro de el Nuevo Testamento primero y va al Antiguo, lo va a entender más fácil. Por eso algunos empiezan en Génesis, pero cuando van leyendo se desaniman, porque cuando llegan a Levítico, todos estos sacrificios, dicen, ¿y qué es esto? ¿Qué sacrificio de paz, sacrificio de reconciliación, sacrificio de esto, sacrificio, tantos sacrificios? Bueno, cuando usted lee el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de Hebreos, usted se dará cuenta que Hebreo es una explicación de lo que decía el Antiguo Testamento del libro de Levítico. Cuando usted lee el libro de Hebreos y ya usted va a Levítico en el Antiguo Testamento, lo va a entender así, porque entendía que todos esos sacrificios eran enfocados al Señor Jesucristo. Recuérdese, el tema central de la Biblia es Jesucristo. Los 66 libros, el enfoque es el Señor Jesucristo. En el Antiguo Testamento se hablaban por imagen, se hablaba por tipologías, se hablaban por ciertos rasgos que se daban enfocando al Mesías prometido. Ya el Nuevo Testamento es el cumplimiento, como ya le expliqué la otra vez. Entonces, por eso es importante que usted empiece a leer el Nuevo Testamento. Pero cuando ya uno lleva un tiempito en el Evangelio, ya ha leído el Nuevo Testamento, está empezado en el Antiguo Testamento, el libro de los Salmos es un libro precioso, porque era el himnario del pueblo de Israel, pero era el himnario de alabanzas. Y es un precioso salmo. Los salmos son preciosos. Mire, posiblemente el más reciente de los salmos es el 137 y el 136 y el 126, escrito después de la cautividad. ¿Qué quiere decir esto? Recuérdense que los judíos fueron deportados a Babilonia por causa de su desobediencia, cumpliéndose Deuteronomio capítulo 28, que si ellos desobedecían a Jehová su Dios, Dios lo iba a llevar a otras naciones. Se cumplió esas maldiciones. Eran aproximadamente 58 maldiciones. La número 51 se cumplió, que iban a ser llevados a otras naciones. Fueron llevados por Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Babilonia. Cuando estuvieron en Babilonia, se escribieron salmos. 2 de ellos es el Salmo 137 y el 126. Se cree que son los más recientes de esos salmos. Vemos aquí que a pesar del tiempo tan amplio y de la diversidad de autores, muestra una unidad de pensamiento en el Dios verdadero que se ha revelado por los profetas de Israel. ¿Qué quiere decir esto? A pesar que son 7 diferentes autores, 150 capítulos, y estos 7 autores no pertenecían a los mismos años ni a la misma época, eran de diferentes épocas, eran de diferentes estatus sociales. Pero podemos ver algo importante en el libro de los Salmos,
que hay una línea de pensamiento en los 150 capítulos. No hay una contrariedad. No es que se equivocan unos con el otro, no. Aunque era el himnario del pueblo de Israel, aunque el pueblo de Israel lo utilizaba para alabar a Jehová su Dios, para enfocarse en Jehová su Dios, pero tenía una misma línea de pensamiento, no había equivocación ninguna. Esa es la evidencia que nos da aquí, que aunque eran 7 diferentes escritores, pero un solo autor, el Espíritu Santo de Dios. No nos olvidemos de eso. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué significa esa palabra inspiración? Vuelvo y les repito, para los que están aquí recientes o nuevos, mucha gente critica y dicen la Biblia fue escrita por un hombre. Pues es lógico. No fue escrita por un burro, porque no somos burros. Fue escrita por, no un hombre, aproximadamente 40 hombres, pero inspirado por Dios. ¿Qué quiere decir esa inspiración? Que Dios le fue diciendo, dictándole a ellos lo que ellos debían de escribir. Está lo que se llama la inspiración natural. Es cuando usted coge una carta, un papel y una pluma, un bolígrafo y se pone a escribir algo. Es una inspiración natural. Pero estos hombres no escribieron la Biblia bajo inspiración natural, sino bajo inspiración sobrenatural. El Espíritu Santo le fue diciendo a ellos lo que debían de ir escribiendo. Y ellos fueron, Dios le fue diciendo y ellos fueron escribiendo. Entonces las personas en su ignorancia se ponen a repetir lo que otros han dicho, de que la Biblia fue escrita por un hombre, que la Biblia, pero ni siquiera la han leído. Nunca han visto lo que dice la Biblia. Entonces, hermanos, no se deja amedrentar cuando alguien le dice que la Biblia fue escrita por un hombre. Dígale, no, te equivocaste, no fue escrita por un hombre. Fue escrita por aproximadamente 40 hombres, pero bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la evidencia de que este bendito libro fue inspirado divinamente por Dios? Primero, porque lo que ella está diciendo se está cumpliendo. Pero ¿y qué de Notre Dame? Un falso profeta, otro más, que imitó muchas cosas de la Biblia. Imitó muchísimas cosas de la Biblia. Usted le ve lo que dice la Biblia y muchas cosas que hizo en Notre Dame, imitó muchas cosas de la Biblia. Pero la Biblia ya había estado. Esa es la primera razón que vemos que es un libro inspirado por Dios. Segunda razón, por el cambio y la transformación que ella trae cuando el ser humano la obedece. Porque este libro no educa. Este libro transforma vidas. ¿Me entiende? ¿Por qué, hermano? Porque dentro de las páginas de este libro, aunque usted ve letras, usted ve gramática, usted ve vocales, ve consonantes, pero ¿sabe la diferencia de un libro español o de ciencia este libro? Que aunque los dos usen vocales, consonantes, usen alfabeto para comunicarse, pero la diferencia es, oiga esto, la diferencia de este libro, que dentro de esas letras hay vida. Jesús dijo, las palabras que hoy yo he hablado son espíritu y son vida. Por eso que este libro, cuando una persona lo lee, le pega, le golpea. O sea, este libro es como el martillo, este libro es como el fuego, este libro es como la miel, este libro es como el ancla del barco, este libro es una lámpara. ¿Ve todas las funciones que tiene este libro? Es muestra de que inspiración. Y el libro de los Salmos no es una excepción. Es un libro, hermano, que aunque son 150 capítulos, con 7 diferentes autores o escritores, pero con una misma línea de pensamiento. Vamos a seguir viendo. ¿Cuál es el tema central de los Salmos? Tema central, mire, debido a que los Salmos es una compilación de 150 capítulos de diferentes escritores, no podemos decir este es el tema principal, como decir el libro de Mateo, que es el tema Mateo. Bueno, Jesús es el rey de los judíos. ¿Cuál es el tema de Marcos principal? Presenta a Jesús como el siervo sufriente. ¿Cuál es el tema central del Evangelio de Lucas? Jesús, el Hijo del Hombre. ¿Cuál es el tema del Evangelio de Juan? El Hijo de Dios. Y así podemos ver que cada libro tiene un tema, pero el libro de los Salmos, como son 150 capítulos, escritos por diferentes hombres, no hay un tema que podemos decir, este es el tema principal. Pero sí podemos ver algo. Y es que este libro ha sido escrito de una manera devocional. Le voy a explicar lo que significa esta palabra. Usted ha oído mencionar mucho la palabra que tengamos devocional familiar, que tengamos devocional personal, etcétera, etcétera. La palabra devoción significa es lo que yo le rindo a Él. Eso es lo que significa una persona devota. Es una persona que le rinde culto, adoración y alabanza al Creador. Cuando una persona
lee su Biblia todos los días, ora, se presenta en el altar de sacrificio, quiere vivir para Dios, es una persona devota. Esa persona, decimos, tiene una devoción. Entonces, el libro de los Salmos es un libro, hermano, que nos enseña a nosotros. Oiga, este libro de los Salmos, aunque no hay un tema específico, pero es un libro que nos enseña cómo tener esa devoción con Dios. Me enseña cómo orar a Dios. Porque hoy le digo, hermano, la oración es algo que se aprende. Y fíjese, y algo bien curioso que el nene mío estaba para la escuela cristiana, que ahora van a tener la Semana del Espíritu. Él se va a vestir de D.L. Moody, que era un predicador. Y buscaron, su mamá buscó una frase que decía, y me la leyeron y me impactó mucho. D.L. Moody, que fue un evangelista aquí en Chicago, que está el Radio Moody, Moody Church, fue un predicador, fue un pastor. Él dijo que Jesús no enseñó a los discípulos a predicar, pero sí les enseñó a orar. Y me llamó mucho la atención. Y es cierto, hermanos, porque la oración es algo que se aprende, hermano. Cada vez que nosotros oímos la palabra oración, ¿qué es lo primero que nos viene? Pedir. Eso es una forma de orar. Primera de Timoteo capítulo 2. Pero Jesús, los discípulos en Lucas capítulo 11 le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué, hermano? Porque la oración es un ejercicio espiritual, no es carnal. ¿Sabe cómo usted se da cuenta cuando usted hace una oración en el espíritu o en la carne? ¿A quién está enfocada la oración? Mayormente cuando oramos siempre enfocada en mis problemas, en mí yo, en yo. Y ese no es el propósito principal de la oración. El propósito principal de oración es para enfocarnos en Él. Y Jesús lo dijo en el modelo del Padre Nuestro. Y yo se lo he repetido muchas veces, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Vea de dónde está enfocado primero la oración. O sea, el propósito principal, no es el único, el principal es enfocarnos en Él. Y dentro de enfocarnos en Él, en una devoción a Él a través del Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿cómo tenemos comunión con el Padre y con Jesucristo? Porque ellos están en el tercer cielo. A través del Espíritu Santo. El apóstol Pablo dijo, oiga lo que dijo Pablo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu estén con vosotros. O sea, tener comunión con el Espíritu Santo. Porque yo no le puedo rendir adoración y culto si Dios está en el tercer cielo. Pero ¿cómo entonces tengo acceso a la entrada allá al tercer cielo? A través del Espíritu Santo. Entonces, hermano, por eso yo le dije la otra vez en la clase de la oración, cuando usted ore, diga al Espíritu Santo, enséñame a orar. Espíritu Santo, ayúdame a tener comunión contigo. Espíritu Santo, ayúdame. Porque, hermano, entendamos, la oración no es un ejercicio carnal, es espiritual. Judas dijo, orando en el Espíritu Santo, dijo Judas. Entonces, hermanos, ¿cómo aprendemos todo eso? Aquí en el libro de los Salmos. Porque aunque no hay un tema principal, pero me enseña a tener esa devoción con Dios. Vamos a seguir viendo. Hay un rasgo distintivo en el libro de los Salmos y es el carácter devocional. Dedicándole a Dios, ¿qué? Oración, confesión y alabanza por medio de cánticos espirituales. Por eso es bueno aprender los salmos, porque decida Jehová cuán grandes son sus obras. Cantar, a veces cuando estoy orando, yo menciono los salmos, hermano. La iglesia de Jerusalén cuando oraba usaba los salmos en el Salmo capítulo 2, cuando Pedro y Juan fueron encarcelados por los magistrados y luego lo azotaron y dijeron no pueden hablar mal en el nombre de Jesús. Cuando ellos salieron, hermano, y fueron a los suyos, ¿sabe qué hicieron? Oraron. Pero oraron, ¿saben qué base? En base de los salmos. Una de las cosas, hermano, que debemos de aprender es orar en base a las promesas del Señor. Por eso es importante leer la Biblia. Para que cuando usted ore, usted clame las promesas. Las promesas, hermanos, son la esperanza a la cual Dios nos ha dado. Las promesas de este libro, hermano, son las herencias espirituales que Él nos ha concedido. Pero ¿sabe por qué no la entendemos? Porque el Espíritu de Dios no comienza a obrar en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Por nuestra falta de entrega. Le voy a decir lo que dijo un predicador metodista de siglos pasados, inglés. Él dijo estas palabras. No se puede vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo. No se puede. Nosotros los cristianos no sabemos
lo que es una manifestación del Espíritu para provecho. No sabemos cuando el Espíritu se apaga. No sabemos cuando el Espíritu se contrista. No sabemos, hermano. No sabemos la mayoría de nosotros los cristianos. ¿Sabes por qué, hermano? Porque a veces andamos tan en la carne. A veces andamos, hermano, que no tenemos esa relación con Dios, que el cristianismo se vuelve religión en vez de relación. Y el libro de los Salmos, hermano, es uno de un carácter devocional. A mí en lo personal me ha ayudado tanto el libro de los Salmos. Me ha enseñado a orar a Dios. Porque yo quiero imitar lo que ellos hacían. Por ejemplo, cuando David oraba, cuando Asaf oraba, cuando Emán clamaba a Dios, cuando lo adoraban. Hermano, y si esos son inspirados por Dios, pues yo quiero hacer lo mismo. Hermano, ¿y cómo crece la vida cristiana cuando eso pasa? Vamos a seguir. En resumen, el libro de los Salmos es un compendio de poemas de género literario, de obras que caracterizan y expresan sentimientos, emociones profundas que muestran al creyente conversando con Dios mediante la oración y la alabanza. Hermano, eso es cierto. Si usted lee el Salmo 51, hermano, fue un salmo. En sí, cada salmo surgió de una vivencia de estos hombres. Y un ejemplo de eso es el Salmo 51. El Salmo 51 surge tras David haber pecado con Betsabé. Imagínense, un hombre conforme al corazón de Dios comete adulterio. Primero cometió adulterio emocional, porque la miró a Betsabé y la codició. Segundo, cometió adulterio físico, porque se llegó a ella y era una mujer casada y él también. Tercero, cometió asesinato. ¿Por qué? Porque como quedó embarazada Betsabé y su esposo Urías el Eteo, para que no se diera cuenta de lo acontecido, pues David mandó al general a poner a Urías el Eteo enfrente de la batalla y lo mataron. Mire qué crueldad. Como un hombre conforme al corazón de Dios perdió el temor a Dios y mire todas las atrocidades que hizo. Eso me demuestra a mí que cuando yo descuido mi relación con Dios me voy a volver peor que un impío. Por eso creyentes comenzamos a hacer cosas bien impías y sobre todo ocultas, porque lo que David hizo no lo hizo en público, lo hizo oculto. Y se le olvidó que los ojos de Jehová contemplan la tierra, de que sus párpados examinan la vida de los hijos de los hombres para darle a cada uno conforme a sus obras. Cuando el temor a Dios se va de la vida de un cristiano es peligroso, peligroso, porque comenzamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Y como dice el proverbista, el pan en oculto es sabroso. Porque cuando el temor de Dios se va, hermano, se pierde el que los ojos me están mirando de Dios. Cuando hay temor a Dios por una relación que se tiene con Él, hermano, digo, Dios me está mirando. Quien me esté viendo o no me esté viendo, Dios me está mirando. Si me meto debajo de una mesa, Dios me está mirando. Donde quiera que voy, Jehová me está mirando. Pero en los salmos, aquí sobre todo el Salmo 51 es un salmo tan precioso porque es donde David expresa sus sentimientos, sus emociones profundas, donde él se arrepiente y le pide perdón a Dios. Un creyente quiere encontrar restauración de parte de Jehová Dios, que lee el Salmo 51 y que ore por ese salmo y verá cómo Dios lo va a restaurar. Entonces, pues muchas veces no sabemos ni cómo restaurar nuestra comunión con Dios. Pues mire, lea el Salmo 51 y órelo y gímale y clámale a Jehová Dios y mire lo que dice ese salmo y haga esa oración para que usted vea cómo el Espíritu Santo nos restaura. Vamos a seguir viendo más. ¿Están bien, hermanos? Me están como mirando como que... Ok, mira aquí. El Salmo 33, por ejemplo, es un modelo. Habla la palabra alabanza, alabar o aleluyas 176 veces. Le dije la otra vez que la palabra aleluya significa alabad a Jehová con júbilo. El pueblo de Israel cuando iba a cantar a Dios no era santo, santo. Oh, no, mi hermano, no. Por eso el director, cuando usted lee el libro de los Salmos, hay una palabra que aparece en los Salmos. Vamos allá a los Salmos para que usted vea. Salmos. Es un libro fácil porque 3 libros fáciles de encontrar en la Biblia. Génesis porque cuando abre la Biblia en el principio lo encuentra. Salmo cuando abre la Biblia a la mitad lo encuentra. Y Apocalipsis cuando lo abre al final. Pero mire cómo dice aquí. Salmos. Vamos al Salmo. A enseñarle unas palabras que hay aquí. Pensé que podía tener 2 partes esta clase, pero yo creo que no, porque o hablo mucho o es que tengo mucho material. Mire cómo dice.
Salmo capítulo 3. Quiero que usted vea una palabra para que cuando usted la lea, usted sepa lo que significa esa palabra. Salmo capítulo 3. Salmo capítulo 3. Este salmo, hermano, surgió. Yo le dije a usted que muchos de los salmos han surgido de la vivencia de los escritores. El Salmo 3 surge cuando el hijo de David, Absalón, lo estaba persiguiendo para matarlo. Fíjese qué cosa. Su propio hijo buscándolo para matarlo, para quitarle el reino. Pero mire lo que dice el Salmo capítulo 3, versículo 2. ¿Están ahí, hermanos? Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación de mi Dios. ¿Qué palabra dice abajo? Selah. ¿Vio lo que significa ahí? Selah. ¿Sabe lo que significa esa palabra Selah? Significa quédate quieto y medita. Vuelve y lo repite el versículo 8 del capítulo 3. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición Selah. ¿Ve? Lo que estaba queriendo decir era, medita, quédate quieto en lo que estás leyendo. Piensa, calcula. Por eso que los salmos, hermanos, recuérdese que la alabanza y la adoración eran dirigidos a Dios. No nos olvidemos, hermanos, que a quien le cantamos, a quien le estamos cantando. Dios quiere que le demos, ¿sabe lo que significa alabanza? Fruto de labios que confiesan su nombre. Dios quiere que confesemos su nombre. Por eso que cuando usted esté aquí, hermano, en la congregación de los santos, alábele con júbilo. Por eso cuando venía el director y estaban cantando y los veía, le decía aleluya, aleluya. Que significa alaben a Jehová con júbilo, con gozo, con alegría, dice la Biblia. Por eso dice esa Biblia, entra por sus puertas con acción de gracia. Luego dice con alabanza, con alegría. Y dice las razones porque Jehová es bueno. Entonces si no es bueno, entonces ¿de qué se trata este asunto? Pero hermano, le voy a decir esto. Esto solamente se puede entender cuando el Espíritu de Dios nos abre el entendimiento. Porque las cosas espirituales no se pueden entender en la carne. Cuando un cristiano tiene el Espíritu Santo apagado y contristado, ese cristiano está escuchando las cosas espirituales de una manera natural, no espiritual. No está en la sintonía, en la frecuencia del Espíritu. Pero cuando ese cristiano tiene una relación con Dios, pasa todos los días con el Señor, una devoción con Dios, lo alaba, lo bendice, porque Él es bueno, porque Él es grande, porque para siempre es su misericordia. ¿Qué usted cree que va a ser el Espíritu de Dios? Hermano, Dios habita en la alabanza de su pueblo, dice la Biblia. Dios se goza cuando le alabamos. Y cuando nos gozamos en alabarle, el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Vamos a seguir viendo. Entonces esa palabra Selah significa haz una pausa, take it easy, y medita en lo que estás leyendo. Medita en lo que estás escuchando. Aleluya, alaba a Jehová con júbilo. Y luego dice bendito. Fíjese, una cosa es decir, Jehová me ha bendecido. Y otra cosa cuando decimos bendecid a Jehová. Cuando decimos Dios me ha bendecido, yo estoy diciendo Él me ha dado, me ha llenado de beneficios. Cuando yo dice, wow, qué bendición fue esto. ¿Sabe lo que estoy diciendo? Wow, qué beneficio tan grande fue esto. Es lo que significa la palabra bendecir. Los beneficios de Jehová. Ahora, cuando dicen los salmos, bendecid a Jehová, lo que está queriendo decir es darle a Jehová la honra y la gloria a su nombre. Por eso usted ve mucho aquí en los salmos que dice, bendecid a Jehová, alabad a Jehová. Decid cuán grande es Jehová. El Salmo 68 lo dice. Decid a Jehová cuán grandes son tus obras. O sea, Dios quiere que se lo digamos. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es el ser supremo. Y Él es digno de la alabanza, de la exaltación, de la adoración, de todo, hermano. Por eso dijo el Salmo, mire, ¿por qué usted cree que fue escrito el libro de los Salmos? Para enseñarnos de que hay que alabar a Dios. No hay otro libro más que nos enseñe la importancia de alabar a Dios con júbilo, de bendecir su nombre, etcétera, etcétera. O sea, Dios quiere que se lo digamos. Cuando usted esté en su hogar, haga su altar. Saque tiempo, hermano, ya no hay tiempo. Usted sabe que para orar hay que sacar tiempo. A veces vamos a hablar con Dios y Señor, te doy gracias por este día, de esas oraciones microondas, como yo le digo, marucha. Hermanos, hay que darle tiempo al Espíritu de Dios que nos ministre.
Imagínese usted, ¿cómo usted se va a sentir si yo voy a hablar con usted? Digo, bueno, hermano, lo siento, tengo 10 minutos, vamos, hablemos. A veces cuando usted está hablando con alguien, no dice, oye, pero esta persona viene a hablar conmigo porque parece que anda a la carrera. ¿Cierto o no? ¿Hay una buena comunión cuando eso pasa? Hermano, ¿cómo voy a tener comunión con el Espíritu Santo si ando a la carrera? Si ando midiéndole el tiempo a Dios. Si nosotros no nos gusta que nos midan el tiempo cuando alguien está hablando con nosotros, ahora imagínense el 3 veces santo que habita en la altura de la santidad. Póngase a pensar en eso. Cuando vayamos a orar, saque tiempo, hínquese, alábelo, dele gracias, clame por la sangre de Cristo para que Él lo limpie de cosas que hacemos, para que la comunión se restaure. Bendígalo, lea ahí mismo hasta versículos y adórelo y dele tiempo al Espíritu de Dios que comience a trabajar en usted allí. Como cantaron ese himno, a solas al huerto yo voy. Vaya solas, pero no corriendo como que lo están correteando con un palo, porque si no, saque tiempo. Dios es para ser adorado y reverenciado. Recuérdese que esto no es religión, esto es relación. Hay que sacarnos de la cabeza que el cristianismo no es religión. Ayer estábamos, después que terminamos de visitar, fuimos a recortar al nene, había una señora ahí, le dio un tratado. La señora dice, no, yo soy católica. Digo, yo soy profeso ser católica, no me lo dé. Digo, pero es que esto no habla de religión, es de la Biblia, léalo. No, léalo, le va a ayudar, es de la Biblia. Oh, ok, me dijo. O sea, no es religión, es relación. Y esa relación se empieza cuando una persona entrega su vida a Cristo y el Espíritu de Dios viene a su corazón. Y cuando el Espíritu de Dios viene a su corazón, esa persona en su caminar diario comienza a tener una relación con el Espíritu Santo porque es real, es una persona. No nos olvidemos de eso. Vamos a seguir. ¿Por qué es importante el libro de los Salmos? Ya dijimos que es de carácter devocional, que nos enseña. Pero ¿por qué es importante el libro de los Salmos? Si usted quiere ver esta clase, lo puede ver el lunes que viene, mañana, Dios mediante, la voy a subir como Salmo, segunda parte. La importancia del libro de los Salmos, 5 cosas por qué es importante el libro de los Salmos, este libro. Número 1, porque era el himnario o el salterio del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Jesús lo mencionó. Jesús dijo, está escrito en el libro de los Salmos. El apóstol Pablo dijo, hablando entre vosotros con himnos, salmos y cánticos espirituales. ¿Ve? Entonces es importante porque tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento se menciona. Muchos de los salmos eran utilizados en la adoración del tabernáculo y posteriormente en el templo de Jerusalén. Los salmos sirvieron de fuente de inspiración para adoración de la iglesia. Como no existía la imprenta, no había himnarios impresos en las congregaciones. Así que los salmos eran memorizados y cantados. Hay muchísimos salmos que yo he escuchado cantados, lindos. Imagínese usted, es inspirado por Dios. Imagínese usted cantando una música que es inspirada por Dios. Eso te tiene que llenar el alma, hermano. Eso tiene que crear un ancla dentro de su alma con un estado emocional, espiritual, que el Espíritu de Dios ministra a aquel que lo hace de corazón y lo canta y pasa ese tiempo, porque es inspirado por Dios, hermano. Mire, importancia del libro de los Salmos, muestra la naturaleza de Dios de manera especial. Ningún otro libro del Antiguo Testamento enseña tanto acerca de Dios, ya que habla de sus atributos. ¿Qué esos son atributos? Todos los seres humanos tenemos que atributos, ¿cierto o no? Pues Dios tiene atributos. Lo único que los atributos de Dios son atributos que ninguna persona lo tiene, ni aun Satanás, los demonios, Señor los reprenda. Pero ¿cuáles son esos atributos que hablan mucho el libro de los Salmos? Mire, primero habla de su omnipotencia. ¿Sabe qué significa eso? Que Él tiene todo el poder. Alguien que me busque Salmo 107, por favor, que lo pueda leer. Salmo 107. No todo a la vez, por favor, no todos a la vez. Salmo 107. Y ya lo voy dejando porque para si alguno tiene alguna pregunta. Salmo 107, versículos 25 al 29, por favor. Salmo 107, versículos 25 al 29. Alguien que lo pueda leer, por favor. En voz alta, se puede poner de pie, no tenga pena.
Es una escuela dominical, no tenga pena. Ah, hermano, léalo, por favor. Salmo 107, del 25 al 29. Oiga lo que dice. Amén. ¿Se da cuenta, hermano? Ahí habla de la omnipotencia. ¿Sabe qué significa esa palabra? Omnipotencia, que Él tiene todo el poder. Los vientos le obedecen, las tempestades se calman. Él le dio término a las aguas y ahí paran. ¿Por qué, hermano? Porque Él tiene todo el poder. Entonces los salmos muestran un atributo muy importante de Dios. Omnipotencia, que no hay otro como Él. Número 2. Omnisciencia. Oh, hermano, ese es preciosísimo, la omnisciencia de Dios. ¿Sabe qué significa eso? Que Él conoce el futuro. Por esa razón es que necesitamos confiar en Él. Porque Él conoce el futuro. Si usted va a tomar una decisión, yo voy a tomar una decisión. ¿Por qué tenemos que presentarla a los pies del Padre en el nombre de Jesucristo? Porque Él conoce el futuro, hermano. Voy a comprar un vehículo. Yo no sé si ese vehículo me conviene o no. Que yo voy a decir, Padre, te pido en el nombre de Jesús que tu Santo Espíritu me muestre si debo de comprar ese carro o no. Hermano, en eso tengo que orar a Dios. Hermano, esto no es religión, es relación. ¿Usted cree que nada más la oración es para, qué cosa? Solamente pedir por enfermos. Hermano, es todo. La oración es para hablar con Dios. Entonces, Señor, mira, estoy buscando un trabajo. ¿Me conviene, Padre, este trabajo? No, tú muéstrame. Señor, tú muéstrame. ¿Y qué dice la Biblia? Que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más el Padre Celestial dará buenas cosas a los que se lo pidan? Porque si yo, siendo un padre pecador, mi hijo me pide un paño, le voy a dar una piedra. Y si me pide un huevo, cuando usted me pide, papi, quiero huevo, no le voy a dar una serpiente. Y si me pide pan, no le voy a dar una piedra. O si me pide pescado, no le voy a dar un escorpión. Eso dice la Biblia. Entonces, ¿cuánto más mi Padre Celestial? Mire cómo dice el Salmo 147. Alguien rápido, por favor. Salmo 147. Varón, léalo, por favor. ¿Se da cuenta? Su entendimiento es ¿qué? Dice el salmista, no ha estado la palabra. Oiga esto. Póngase a pensar en esto. Aquí vamos a finalizar porque si tienen preguntas. Oiga lo que dijo el salmista. No ha estado la palabra en la punta de mi lengua cuando ya tú la conoces. Fíjense. Sí, o sea, ya él la conoce, dice la Biblia. Y luego dijo el salmista, demasiado conocimiento, demasiado grande para mí. Cuando usted se pone a ver quién es el Dios de la Biblia, nadie que Diosito, que aquel viejito que está sentado como mucho. No, hermano. Él es un Dios omnipotente. Él es un Dios omnisciente. Hermano, su entendimiento es infinito. Y usted no sabe, hermano, cuánta sana sabiduría Dios le puede dar a los que la claman. Porque la sabiduría viene del Señor. Y dice la Biblia que por ella reinan los gobernantes. ¿Quiere que le dé el número celular del Señor? Yo lo tengo, se lo voy a dar gratis. Tiene entrada, mire, directo al trono de la gracia en el nombre de Jesucristo. Jeremías 33:3. Marque ese número, mire, 24/7. Ese no pierde señal, es satelital. Porque donde usted quiera que esté, en cualquier lugar, usted marque ese número de teléfono, mire, tiene entrada a la presencia de Dios en el nombre de Jesucristo. Y si la oración no va bien, el Espíritu la acomoda, dice la Escritura. Qué bendición es eso, ¿verdad que sí? Ok, omnisciencia, Él conoce el futuro. Omnipresencia, ¿sabe qué quiere decir eso? Que está en todo lugar. La Biblia dice, sobre todo cuando 2 o 3 se están congregados en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. No nos olvidemos de eso. Él está en todo lugar. Y ahí finalizamos. Salmo 139, versículos del 7 al 12. Alguien que lo pueda buscar y lo pueda leer.
omnipresencia. Estamos hablando de los atributos que mencionan los salmos. Léalo, por favor. Oiga cómo dice. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Los mismos que son las tinieblas de la vida. Amén. ¿Se da cuenta? ¿A dónde me iré de tu presencia? Si no, pregúntale a Jonás. Ve a Nínive, pues se fue a Tarsis. Y el dormilón se fue allí a dormir. Y se le olvidó que Jehová está en todo lugar. Y ya vio lo que pasó con Jonás. Hermanos, ¿alguna pregunta en cuanto al libro de los Salmos, hermano? ¿Alguna pregunta? No todos a la vez, por favor, no todos a la vez. ¿Alguna pregunta? Everybody clear? Ok. Su omnipotencia tiene todo el poder. Su omnisciencia, Él conoce el futuro. Su omnipresencia, Él está en todo lugar. Y luego su santidad. Salmo 99:9. Salmo 99:9. Salmos 99:9. Alguien que lo encuentre, por favor. No importa, hermano o hermana, no tenga pena, puede leerlo, por favor. Es una escuela dominical, estamos interactuando, maestro con estudiante. Amén. La palabra santo, hermano, es un adjetivo. Le voy a explicar esta palabra. Adjetivo quiere decir aquello que hace de ver la función de eso. Cuando dice santo, lo que está diciendo es cuál es lo que hay en él. La palabra santo significa apartado, separado. Pero Dios es 3 veces santo. Así lo dijo el profeta Isaías, capítulo 14. Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos. El apóstol Pedro dijo que en vuestra manera de vivir, sé santo porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Entonces la palabra santidad es un adjetivo que describe quién Dios. Dios no es cualquier cosa, hermano, es un Dios santo. Y dice la Biblia, sé también vosotros santos, apartados. Pero no en apariencia, pero recuérdese que esa santidad práctica solamente el Espíritu de Dios la produce cuando tenemos esa relación con Él. Bueno, ahí lo dejamos, faltan 4 minutos para terminarse. Así que, hermanos, no se olvide de tener su relación con el Señor, ese es el primer mandamiento. No olvide de tener su relación con Dios, leer su Biblia todos los días. Y segundo mandamiento, amar a tu prójimo como a ti mismo. No se olvide de eso. Esos son los 2 grandes mandamientos. Y el segundo depende del primero, porque la fuente del amor es Dios. No se olvide de eso. No se olvide de tener su relación con el Señor. Padre, gracias por tu palabra. Libro de los Salmos, precioso, Señor. ¿Cómo podemos aprender tanto de ellos? Te pedimos que cada hermano podamos aprender y atesorar este bendito libro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Tienen unos minutitos. Luego comenzamos la segunda parte del servicio. Dios le bendiga.